Hola, bienvenidos. Vamos a hablar acerca del principio de generación. Siempre que hay un movimiento relativo entre un conductor y un campo magnético, se genera en los extremos de dicho conductor una diferencia de potencial llamada fuerza electromotriz inducida. Aquí podemos ver que un imán se mueve y el conductor, que sería una espira de cobre, permanece inmóvil. Pero bien podría ser a la inversa, es decir, dejar el imán inmóvil y mover la espira. De cualquiera de las dos maneras se obtendría el mismo resultado, la inducción de una fuerza electromotriz en los extremos del conductor. ¡Wow! Si conectamos un amperímetro entre los extremos de la espira, podremos registrar la lectura de la intensidad de corriente que va a circular a través de nuestro circuito gracias a la tensión que se induce o se genera en los extremos de dicha espira. Vean que según en qué sentido se desplaza el imán, el sentido de la corriente inducida cambia. Ahí vemos que la aguja deflexiona hacia la derecha cuando el imán está saliendo de la espira. Cuando el imán se detiene, la corriente queda en cero porque no hay movimiento. Y cuando el imán ingresa a la espira, se induce una corriente, pero ahora en sentido contrario. Lo que nos está diciendo que el sentido de circulación de la corriente inducida tiene que ver con el sentido en el que se desplaza el imán o eventualmente el sentido con el que se desplaza la espira. Da lo mismo mover el imán hacia la derecha y dejar la espira quieta que dejar quieto el imán y mover la espira hacia la izquierda. Y viceversa. Bueno, tal vez ustedes se pregunten, ¿cuál es el valor de la fuerza electromotriz inducida? ¿De qué factores depende? Veamos. Esto va a quedar expresado a través de la ley de Faraday. Acá hemos pretendido representar un imán en herradura, el cual va a producir un campo magnético, cuyas líneas de fuerza se han representado aquí en color verde y que convencionalmente circulan de norte a sur. El imán va a tener, como ya sabemos, un polo norte y un polo sur, y bueno, ahí van a circular unas líneas de fuerza. Entonces, si introducimos un conductor dentro del campo magnético del imán y lo movemos, ya sea hacia arriba o hacia abajo, no importa, acá lo marcamos hacia arriba, pero puede ser a la inversa. ¿Qué es lo que va a pasar? Según dijimos recién, se va a inducir una tensión en los extremos del conductor, o sea, se va a producir una fuerza electromotriz inducida. Yes. Como sabemos, da lo mismo dejar quieto el conductor y mover el imán que dejar quieto el imán y mover el conductor. Acá optamos por esta segunda opción. Y aquí representamos que el conductor se desplaza por el campo magnético en el sentido indicado por estas flechas en color amarillo, digamos de abajo hacia arriba. Esto que ustedes ven acá, estas cruces, son las líneas de fuerza que son entrantes a la pantalla. Cuando dibujamos una cruz significa sentido entrante y cuando dibujamos un punto significa sentido saliente. ¿Por qué? Porque si vemos una flecha de punta cónica, con sus aletas aquí correspondientes, el observador que está en este lugar, lo que está viendo son las aletas de la cola de la flecha que se cruzan y la base redonda de la punta cónica. Entonces representaríamos algo así. Esta es una flecha que se aleja de nosotros, o sea que entra a la pantalla. En cambio, si el observador se ubica aquí, lo que va a ver es la punta de la flecha que viene hacia él y va a tener que retirarse de esa posición lo antes posible a los efectos de no recibir un flechazo en el ojo. Así que este símbolo representa entrante y este otro saliente. Acá representamos las líneas de fuerza entrantes, movimiento del conductor hacia arriba. Este campo magnético tiene una cierta intensidad H, la cual la vamos a medir en Gauss. Tiene el conductor una cierta longitud útil, atento a esto, largo útil, que es el largo del conductor comprendido dentro del campo magnético. Todo lo que sobre fuera del campo magnético no genera tensión, por lo tanto el conductor puede tener 1 kilómetro de largo, que lo único que importa es la longitud comprendida dentro del campo magnético, que a la que llamamos L, y la vamos a medir en centímetros. El conductor en su movimiento recorre una distancia D. Desde acá hasta acá. Distancia D que vamos a tomar en centímetros. Fíjense que si nosotros multiplicamos la longitud del conductor por la distancia D, lo que vamos a tener va a ser
la superficie del campo magnético recorrida por el conductor. Bien, distancia por longitud nos da esta superficie. La fuerza electromotriz E que se induce en nuestro conductor será directamente proporcional a la intensidad del campo magnético H por la longitud útil del conductor por la velocidad a la que se desplaza nuestro conductor dentro del campo magnético. Vean ustedes que a medida que aumenta el campo, más fuerza electromotriz vamos a tener. A medida que aumenta la longitud útil del conductor, es decir, la longitud del conductor comprendida dentro del campo magnético, más fuerza electromotriz vamos a tener, y cuanto más rápido se mueve el conductor, más fuerza electromotriz vamos a tener. Para que la fuerza electromotriz inducida resulte expresada en voltios, vamos a tener que multiplicar esta expresión por 10 a la menos 8, que no es otra cosa que una constante de conversión de unidades. Ahora bien, la velocidad a la que se desplaza el conductor dentro del campo magnético es igual a la distancia recorrida por dicho conductor sobre el tiempo que emplea en recorrer dicha distancia. Si tomamos la distancia en centímetros y el tiempo en segundos, la velocidad resultará expresada en centímetro sobre segundo. Si reemplazamos en la fórmula la expresión de la velocidad por distancia sobre tiempo, entonces vamos a tener que la fuerza electromotriz inducida va a ser igual a intensidad de campo por longitud del conductor por, y aquí en lugar de velocidad ponemos distancia sobre tiempo, y siempre multiplicamos por la constante de conversión de unidades, 10 a la menos 8. Y vean ustedes qué cosa tan interesante tenemos acá. Si multiplicamos la longitud del conductor por la distancia, vamos a tener la superficie recorrida por el conductor. Quiere decir que en lugar de longitud por distancia, tranquilamente podemos poner superficie. Así que, siguiendo con el desarrollo de nuestra expresión, la fuerza electromotriz inducida será igual a H, o sea, intensidad de campo, por superficie, que es largo por distancia, por 10 a la menos 8. Todo esto sobre tiempo. Y vean ustedes que nuevamente tenemos acá una expresión, H por S, intensidad de campo por superficie. Esto es flujo magnético, intensidad de campo por superficie. Entonces nuestra fórmula nos va a quedar fuerza electromotriz inducida E es igual a H por S, flujo. Ponemos flujo sobre tiempo por la vieja y querida constante 10 a la menos 8 de conversión de unidades. Tanto el flujo como el tiempo son variables, y por eso nosotros vamos a poner acá que la fuerza electromotriz inducida es igual variación de flujo sobre variación de tiempo por 10 a la menos 8. Y esta es ni más ni menos que la expresión de la ley de Faraday. Fuerza electromotriz es igual delta phi sobre delta t por 10 a la menos 8. Variación de flujo sobre variación de tiempo por 10 a la menos 8. Esto es una constante, las variables están acá. Si nosotros dividimos la variación de flujo sobre la variación de tiempo, ¿qué estamos hallando? Estamos hallando la velocidad con la que varía el flujo magnético. Por lo tanto, la fuerza electromotriz inducida es igual a la velocidad de variación del flujo. Y eso es lo que establece la ley de Faraday. Bien, supongamos que ahora en lugar de tener un conductor rectilíneo que se mueve dentro de un campo magnético, tenemos una espira. Una espira que gira dentro del campo magnético. Y aquí cambió notoriamente nuestro generador elemental para bien, porque imagínense ustedes que con un conductor que se desplaza en forma rectilínea, llega un momento que se nos termina el campo magnético y el conductor quedó ahí y deja de generar.
En cambio, teniendo una espira, en lugar de un conductor activo tenemos dos, por lo que la tensión inducida se duplica, como primera cosa. Segundo, el movimiento siempre va a estar, porque la espira siempre está girando y los conductores, los dos lados activos de la espira, van a estar siempre atacando, cortando a las líneas de fuerza. Además de eso, en esta figura, creo que se puede notar mucho más claro lo que es la variación de flujo. Fíjense. En esta primera posición de la espira, cuando el plano de la misma es perpendicular a la dirección del campo magnético, las líneas de fuerza pasan todas, prácticamente todas, a través de la espira. O sea que la superficie útil de la espira nunca es mayor que cuando se encuentra en forma perpendicular a la dirección del campo magnético. Ya cuando la espira se inclina por su propia rotación, pongamos a un ángulo de 45 grados, hay líneas del campo que no pasan a través de la espira. Por lo tanto, la superficie útil de la espira disminuye. ¿Y con eso quién disminuye? El flujo magnético. ¡Wow! Y cuando la espira se ubica, su plano se ubica paralelo a la dirección del campo magnético, todas las líneas de fuerza pasan por fuera de la espira, ninguna la atraviesa y por lo tanto no hay inducción de fuerza electromotriz. Aquí se puede ver claramente cómo varía el flujo magnético abarcado por la espira, que es el que a mí me interesa para generar la tensión. Por otra parte, esa espira en una vuelta dentro del campo magnético invierte un cierto tiempo. Ahí hay un periodo, o sea, hay un delta T, una variación de tiempo. Y es lo que nos plantea la ley de Faraday, ¿no? Dice, fuerza electromotriz inducida es igual variación de flujo sobre variación de tiempo por 10 a la menos 8. Hasta ahí todo bien. Esa es la ley de Faraday y siempre lo será. En este ejemplo estamos considerando un polo norte, un polo sur, es decir, un par de polos, un norte y un sur. Pero las máquinas de continua bien pueden tener más de dos polos, por ejemplo 4, en cuyo caso se llaman máquinas multipolares. Así que si en vez de dos polos tenemos 4, vamos a tener que considerar el aumento de flujo que se produce debido a la presencia de estos otros polos. Los polos siempre van a estar presentes en número par. No puede haber un polo, no puede haber un norte separado de un sur, tiene que haber un norte y un sur, por lo tanto puede haber un par, dos pares, tres pares. Así que el delta phi lo vamos a afectar de la cantidad de pares de polos. Vamos a decir, delta phi es igual pares de polos por flujo. Entonces la expresión me queda, fuerza electromotriz inducida es igual pares de polos por flujo por 10 a la menos 8 sobre delta T. Delta T. Pero vean ustedes una cosa. Delta T, si tomamos como periodo de tiempo que demora la espira en dar una vuelta dentro del campo magnético, tenemos lo siguiente. Esa espira gira con un cierto número de revoluciones por minuto. Por lo tanto, si yo divido un minuto entre la velocidad en revoluciones por minuto, me va a dar el tiempo en minutos que demora la espira en dar una vuelta dentro del campo magnético. Pero como yo acá el tiempo lo tengo que tomar en segundos, esto lo voy a tener que multiplicar por 60. Quiere decir que en definitiva, delta T me queda expresado como 60 sobre velocidad en revoluciones por minuto. 60 sobre n. Así que acá en lugar de delta T, voy a poner 60 sobre n. Y otra de las cosas que debo tener presente es que aquí estamos trabajando con una sola espira, pero en los bobinados de los inducidos, de las máquinas de continua, hay varias bobinas con varias espiras. Entonces le voy a llamar n a la cantidad de espiras que tengan las bobinas del inducido. Y eso nos va a afectar también, porque si en un conductor se produce una cierta cantidad de voltios, en n conductores será esa misma tensión multiplicada por n. Entonces esto lo voy a tener que multiplicar por n, que es la cantidad de espiras, o cantidad de conductores activos. Y así es como me va quedando la expresión de la Fe. Vean que aquí estamos dividiendo entre 60 sobre n,
O sea que fuerza electromotriz, si hacemos esa división ahí, nos queda P por flujo por 10 a la menos 8 por número de espiras por n, que es la velocidad, sobre 60. Así nos quedaría la fórmula. Si ustedes quieren este 10 a la menos 8, lo podemos pasar al denominador. Es lo mismo. Para que no nos quede tan solito el 60 ahí, pobrecito. Pares de polos por flujo por número de conductores activos por velocidad sobre 60 por 10 a la 8. Aquí está la expresión de la fuerza electromotriz inducida en el generador de corriente continua. Pero hay más. Aquí hay factores que son constantes. Por ejemplo, los pares de polos de la máquina, el número de espiras de las bobinas, no se pueden modificar. Y el 60 por 10 a la 8 también es una constante. Entonces las únicas variables que me quedan en esta expresión son el flujo y la velocidad. Por lo que yo puedo decir, sin ningún problema, que la fuerza electromotriz inducida en el generador es igual a una constante K, que engloba todo lo que es constante, por el flujo magnético, que este sí lo podemos variar, por la velocidad, que también se puede variar. Y en esta expresión vemos claramente que la fuerza electromotriz generada por la máquina depende del flujo magnético del inductor y de la velocidad, ya que los otros parámetros que intervienen en la ecuación son constantes.